de Prensa Washington. Hoy en el programa, Antony Blinken asegura que Estados Unidos ha visto evidencias de que China intenta influir en las próximas elecciones estadounidenses. Las declaraciones las entregó en una entrevista con la cadena CNN al final de una gira de 3 días por el gigante asiático. ¿Cómo podemos leer estas declaraciones? En Estados Unidos, un tribunal anula la condena por violación contra el productor de cine Harvey Weinstein. El órgano judicial ordena repetir el juicio al exmagnate de Hollywood, argumentando que el juez que le otorgó la condena a Weinstein habría tomado decisiones incorrectas. ¿Qué significa esto para el movimiento Me Too? Y Venecia se convierte en la primera ciudad del mundo que cobra por la entrada de turistas. Con el objetivo de lidiar con el turismo excesivo, la ciudad empezará a cobrar una tarifa de 5 euros a todos los visitantes. Bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa Washington. Hoy es viernes, hoy es 26 de abril del 2024. Yo soy María Molina y les doy la bienvenida a una nueva edición de este programa, en un espacio en donde analizamos los temas más relevantes de la actualidad internacional, como siempre con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde Washington y el resto del mundo. Hoy me acompañan de manera remota desde el área de Washington el analista político e investigador no residente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Antonio de la Cruz. Y desde Santiago de Chile, la doctora en Relaciones Internacionales y miembro de la red de politólogas Ana Vanessa Cárdenas. A ellos muchas gracias por estar con nosotros, pero antes de comenzar, también les invitamos a ustedes a que formen parte de esta mesa de trabajo. Siéntense con nosotros, tómense un café, háganos llegar sus opiniones y sus puntos de vista. Siempre los leemos. Escríbanos en nuestra cuenta en X, donde nos encontrarán como @ClubPrensaNTN24. Comenzamos. Bienvenidos. Ana Vanessa, Antonio, buenos días para ustedes, buen viernes. Y hoy pues iniciamos con noticias que tienen que ver con el secretario de Estado Antony Blinken y su visita a China. Parece que las relaciones entre Estados Unidos y China entran en una nueva fase de tensión, después de que hace apenas minutos el secretario de Estado Antony Blinken dijera que hay pruebas, que Estados Unidos tiene evidencia de que China estaría intentando interferir en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Antonio, empiezo contigo. ¿Qué significa esto para las elecciones en un año electoral en los Estados Unidos, el hecho de que Antony Blinken, acabando de estar en China, diga esto, que China estaría intentando interferir en las elecciones? ¿Qué tan grave es esto para la democracia de los Estados Unidos ahora mismo? Sí, viniendo de una reciente visita por parte del secretario Antony Blinken, llama la atención porque acaba de estar recientemente la secretaria de Economía, la secretaria del Tesoro, y también pasó y visitó a los altos jefes del gobierno chino. Y no solamente eso, sino que se reúnen Janet Yellen y ahora Antony Blinken con Xi Jinping. ¿Okay? Tienen un contacto de alto nivel en la que, si bien es cierto, veníamos de unas tensiones y que han venido superándose poco a poco ante los conflictos que están planteados en esa región, sobre todo con lo referente a Taiwán y con el apoyo de China a Rusia. Entonces, el secretario de Estado Blinken, que ha visto evidencia de intentos, porque habla de intentos por parte de China, para influir en las próximas elecciones 2024, llevaría a pensar en lo que se dijo sobre la influencia que tuvo Rusia en la elección del 2016, ¿no? Entonces, en la que se dijo que interfirió en las elecciones de los Estados Unidos. Entonces, hay que tomarlo con mucha precaución porque esos señalamientos uno podría plantearse, China está interesado en que regrese, o sea, si está señalando esto el secretario Blinken,
en que no está favoreciendo a una elección libre, justa y competitiva en Estados Unidos, inclinando la balanza hacia cuál de los candidatos. Y uno podría pensar, si viene un señalamiento por parte del secretario Blinken, que estarían buscando influenciar a favor de Trump. Me cuesta también verlo, pues recordemos aquellas relaciones que tuvo el expresidente Trump con China, donde le impuso barreras económicas, donde le puso tarifas. Y entonces hay que tomarlo, yo lo tomaría en este momento viniendo de él por lo que representa, con mucha seriedad. Pero en términos realmente de que tengan, como ocurrió, vuelvo a decir, cuando se acusó al gobierno de Putin, que interfirió en las elecciones del 2016. Bueno, esto es lo que dijo Antony Blinken a la cadena CNN, que Estados Unidos tendría evidencias de que China podría estar intentando interferir en las elecciones presidenciales. Sin embargo, previamente, en un encuentro con Xi Jinping, pues Antony Blinken habló de unas declaraciones mucho más amistosas. Los invito a que las veamos en este momento. Los dos países deben ser socios, no rivales. Deben lograr el éxito mutuo, no perjudicarse mutuamente. Deben buscar un terreno común, reservando las diferencias. En lugar de una competencia viciosa, deben ser fieles a sus palabras y decididos en sus acciones, en lugar de decir una cosa y hacer otra. Estamos comprometidos a mantener y reforzar las líneas de comunicación entre nosotros para avanzar en esa agenda y de nuevo para tratar responsablemente nuestras diferencias, de modo que evitemos cualquier malentendido, cualquier error de cálculo. Los dos países deben ser socios, no rivales, es lo que dice Xi Jinping, el líder de China, y Antony Blinken dice: estamos comprometidos a mantener y reforzar las líneas de comunicación entre nosotros. Sin embargo, pues después Antony Blinken dice esto, que China estaría intentando interferir en las elecciones, y además el Congreso de los Estados Unidos avanzó un proyecto de ley que obligaría a TikTok, una compañía china, aunque no sea del gobierno chino, pero una compañía china, a vender si quiere seguir operando en los Estados Unidos. Ana Vanessa, te doy la bienvenida, tú estás en Chile. ¿Cómo ves las relaciones entre estos dos gigantes ahora mismo, Estados Unidos y China, tras todas estas declaraciones de las que acabamos de hablar? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Pues efectivamente esta visita, estas declaraciones, pues evidencian que de alguna manera las relaciones han mejorado, pero siguen siendo una relación complicada, una relación de tensión, una relación de competencia además. Y sí, estas buenas voluntades de estrechar lazos, de tener relaciones fluidas, pues también se acompañan de muchas críticas, ¿no? Esta que mencionábamos acerca del espionaje, de la posible intervención de China, que ya había sido durante muchos momentos acusada de espionaje, ¿no? Incluso durante el conflicto con Huawei, pero también no es la única declaración que complica esta visita, ¿no? O que nos dice que la relación pues sí ha mejorado, pero no es tan buena, porque también hubo declaraciones acerca de el apoyo que está dando China a Ucrania. Blinken dijo que difícilmente Rusia podría mantenerse en esta guerra si no fuera por la ayuda de China, y también la responsabilidad de Estados Unidos del patrullaje y de la delicada situación del mar meridional en China, que afecta a la seguridad de muchos países. Entonces, vemos que si bien ha mejorado el diálogo y el tono, bueno, el fondo, la política dura entre ambos países sigue siendo complicada en términos de seguridad y de competencia comercial. Bueno, y a propósito de China, Estados Unidos y toda esta movida geopolítica, pues quiero volver aquí a los Estados Unidos, porque aquí en las elecciones también se está moviendo activamente el ajedrez. Y es que mientras que estamos en el año electoral, pues como ustedes saben, también estamos viviendo varios casos del expresidente Donald Trump. Tiene en este momento un juicio abierto en Nueva York. Y ayer la Corte Suprema de Justicia en Washington estuvo escuchando argumentos sobre si el expresidente Donald Trump gozaba
gozaba de inmunidad el día que sucedió el asalto al Capitolio, sobre si el expresidente Donald Trump gozaba de inmunidad cuando supuestamente intentó revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. Antonio, ¿cómo viste esos argumentos de ayer en la Corte Suprema de Justicia? ¿El expresidente Donald Trump crees que finalmente le van a otorgar esa inmunidad? La Corte Suprema de Justicia tiene una papa caliente en términos de que tiene que fijar y estudiar muy bien porque no hay jurisprudencia en términos de la inmunidad para los presidentes en términos continuos, porque aquí ellos tienen que diferenciar los actos oficiales de los actos privados, desde el punto de vista si Trump en ese momento era candidato o era presidente, porque si es presidente gozaría de la inmunidad, supuestamente, porque por la independencia de los poderes. Pero si es un acto como candidato, podría ser juzgado y no tener inmunidad. Todo esto va a tomar tiempo para que lo resuelva la Corte y eso posiblemente lo devuelvan a los tribunales inferiores. Y en ese sentido, ganaría tiempo Trump. Si vemos que esta es una decisión realmente importante porque generaría jurisprudencia para el futuro, porque además los abogados de Trump han instado a que la Corte tome una decisión que ocurrió en 1982 relacionada con el presidente Richard Nixon en términos de Watergate, donde se le reconocía la inmunidad presidencial absoluta. Claro, eso fue en la negociación cuando él renuncia, el presidente Nixon, ante el caso de Watergate. En tanto en demandas civiles privadas, que es lo que hay que decidir aquí en este momento. Entonces, creo que estamos en un momento donde va a ser una decisión importantísima para el futuro, para lo que es la división de poderes aquí en Estados Unidos y cómo van a delimitar esa inmunidad presidencial y cómo en este caso, como va a tomar tiempo y estamos en la elección, vamos a ver que la jugada que está siguiendo el equipo de abogados de Trump en que suceda lo que es el juicio del 6 de enero en términos de que se dé post-elección por si gana Trump, tener la opción de, a través del Departamento de Justicia, poder tener un efecto de anular ese juicio. Entonces yo creo que realmente la democracia en Estados Unidos está en este momento en una situación que va a marcar acciones futuras desde el punto de vista de jurisprudencia. Es que, Antonio, ahí en esa intervención acabas de mencionar tantos puntos claves, el hecho de que no haya sucedido, no tiene un precedente, como tú lo dices, porque cuando sucedió con Nixon, con el expresidente Nixon, que es el caso del que todo el mundo en este momento habla, pues él renuncia, como tú lo dices, y cuando renuncia, dentro de toda esa negociación, finalmente es indultado por Gerald Ford. Así que él nunca va a un juicio, que es lo que se espera pues que suceda con el expresidente Donald Trump. Y además de eso tocas el tema del tiempo. El tiempo que es tan valioso en las elecciones y que la defensa de Trump intenta retrasar y retrasar y retrasar para que ese juicio no llegue antes de las elecciones y que si el expresidente de los Estados Unidos vuelve a la Casa Blanca, pues hasta luego ese juicio. Ana Vanessa, ¿tú cómo ves todo lo que está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia con el expresidente Donald Trump y todo esto que estamos mencionando? Sí, yo coincido que este es un tema que toca directamente la funcionalidad institucional de Estados Unidos para hoy, para el futuro, y también al sistema democrático, por lo cual es muy, muy importante pues determinar si lo hizo como candidato, si lo hizo como presidente o ya no, y también es importante ver si estas acciones se van a considerar que fueron en el territorio de lo público y lo privado, y hasta dónde se va a delimitar qué acciones son de cada uno de estos tipos, hasta dónde la vida privada de un expresidente pues puede interferir en un proceso electoral democrático, y más en este momento en el que pues estamos presentando este nuevo proceso. Por eso es que ha sido incluso histórico este alegato, digamos, por las horas
que tomó, ¿no? Más de 2 horas, y porque tiene que tomarse con muchísimo cuidado, como decíamos, y delimitar un equilibrio también entre una postura conservadora, que es aquella que avala un sistema presidencialista todopoderoso y que todo aquello que hace un presidente o un expresidente, pues tiene que ser perdonado o que tiene que pasarse por alto por la investidura, o aquel más progresista que habla que hay límites a este poder presidencial. Y es por eso que incluso algunos de los magistrados decidieron que podría, ¿no?, en un momento dado, incluso regresarse este tema a la Corte o a otras instancias para tomar una decisión final. Rápidamente, antes de irnos al primer bloque de comerciales, les quiero preguntar a ambos. La defensa del expresidente Donald Trump dice que si no se le concede inmunidad, pues esto marcará un precedente para los presidentes en el futuro y que, por ejemplo, pues George W. Bush podría ser juzgado por haber ido a Irak, por haber hecho guerra en Irak, que el presidente Biden podría ser juzgado por todo lo que sucede en la frontera y que esto limitaría los poderes de los presidentes de los Estados Unidos en adelante. Antonio, ¿tú crees que esto sería así? No, no lo veo así porque está haciéndolo en función del presidente y precisamente aquí él haría a definir si esto fue hecho como candidato o como presidente. Es muy claro que bajo las funciones de presidente él goza de inmunidad. Ana Vanessa, ¿tú qué piensas? ¿Se limitaría a los presidentes? Sí. No, yo creo que de ninguna manera, al contrario, yo creo que acabaríamos con un régimen presidencialista, ¿no? Todopoderoso y con ciertos abusos de poder. O sea, creo que sí, las acciones que son por el bien del Estado, pero aquello que ya atenta contra la democracia, con un proceso institucional de una república democrática, pues no se le puede permitir a alguien. Y además, justamente ese es el debate, ¿no? Decir hasta dónde las acciones pueden ser llevadas a cabo por un candidato, por un presidente o por un expresidente. Poner muy claros los límites, porque esta falta de límites pues se presta de alguna manera a estos debates que hoy estamos viendo y que Estados Unidos no había tenido en el pasado. Me voy al primer corte de comerciales porque tenemos mucho, pero mucho de qué hablar, Ana Vanessa y Antonio, y es que en Nueva York, una noticia que realmente sorprendió ayer, uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos, el juicio contra el exproductor de Hollywood, el magnate Harvey Weinstein, fue anulado por algunas prácticas irregulares dentro de este juicio. Pues obviamente toda la gente involucrada en el Me Too en este momento está muy molesta. Y por supuesto, Antonio, también hablar de tu tema, Venezuela y todo lo que está sucediendo en este país en las últimas semanas. Ya regresamos en Club de Prensa Washington. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Regresamos a Club de Prensa Washington. Hoy es viernes, hoy es 26 de abril del 2024. Y vamos a hablar de uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos y que además generó un inmenso movimiento que destapó muchas prácticas inusuales contra las mujeres, prácticas absolutamente condenables contra las mujeres en la industria de Hollywood, pero pues que a raíz de eso también se empezaron a conocer y a destapar muchos casos de acoso sexual a las mujeres a nivel laboral. Me refiero al caso del productor de Hollywood, Harvey Weinstein. Tras todo lo que sucedió con él, con lo que se descubrió que hacía en los castings cuando estaban eligiendo a las mujeres, pues se generó este movimiento del Me Too. Él tuvo un juicio que fue absolutamente mediático, en donde declararon muchísimas mujeres en su contra, donde contaron las atrocidades que sucedieron mientras ellas se iban y se presentaban porque querían trabajar con él. Y finalmente ese juicio ayer fue anulado. El productor permanece en la cárcel, el juicio se va a repetir, permanece en la cárcel porque él también fue acusado en California, pero pues obviamente en este momento las mujeres que testificaron y todas las personas alrededor de este movimiento están indignadas. Ana Vanessa, en Chile, te hago esta pregunta obviamente como experta, como analista, pero también como mujer.
¿Qué significa esto? Que en semejante juicio tan mediático se hayan cometido esos errores y que por cuenta de ellos se haya anulado este juicio para el movimiento del Me Too. Sí, definitivamente es una derrota y es un retroceso, ¿no? A este avance que ha tenido el movimiento Me Too y que es muy complejo. O sea, me parece que habría que revisar de verdad muy bien esos errores, por quién y cómo fueron cometidos, porque estamos hablando de delitos muy sensibles que históricamente han costado mucho trabajo que sean denunciados porque toca fibras muy sensibles, emocionalidades frágiles de las mujeres que ya fueron ahí, que de alguna manera se ha tratado de no revictimizarlas cuando van a una corte, pero que cuando uno ve que ocurren estos errores, estas omisiones, pues verdaderamente hay todavía una falta de conciencia del tratamiento de este tipo de delitos que tienen que ver mucho con la perspectiva de género de aquellos jueces, de aquellos magistrados, de aquellos abogados que están ahí y que no están preparados o que no lo toman con seriedad y que también pues abre esta pregunta y este debate que es válido de si tendrá algo que ver el personaje, la fuerza empresarial que tiene. Y sobre todo, pues bueno, ver que afortunadamente, ¿no? Eso es lo que están diciendo hoy los grupos y las organizaciones, tiene otra condena que sí estuvo bien hecha, porque si no lo veríamos nuevamente en las calles. Entonces, habrá que revisar ese proceso para ver quién, cómo y qué errores se cometieron y por qué. Y sobre todo, que no quede impune el juicio, pero que tampoco se permita la revictimización de todas aquellas mujeres que ya acudieron en un ámbito, además de, como tú dices, de un juicio muy popular, con mucha publicidad, y que eso hace todavía más complejas las declaraciones, ¿no? Y que no queden pues en el vacío. Entonces creo que es una oportunidad para revisar cómo se están juzgando este tipo de delitos y sobre todo cuando se trata de personajes públicos. La revictimación, que es lo que dice Ana Vanessa, es lo que a mí personalmente más me preocupa, Antonio, porque es que en este juicio que sucedió en el año 2020, Weinstein, de 72 años, fue declarado culpable de acto sexual criminal en primer grado, pero para que esa condena se pudiese dar, vimos testimonios realmente muy duros. Testimonios de mujeres que se pusieron a llorar en la corte, mujeres que tuvieron que abrir heridas, tuvieron que dar un paso adelante y decir: yo nunca había contado mi historia, pero en este momento vengo y la cuento. Y resulta que el juicio se anula, pues van a tener que volver a la corte. ¿Es posible, Antonio, que no se revictimice a estas mujeres? Es una excelente pregunta, María, en términos de cómo manejar nuevamente un nuevo juicio en que no ocurra eso, ¿no? Es muy difícil, porque ¿qué pasa? El sistema judicial estadounidense tiene todas estas formas y todo esto que al final puede, partiendo de que tú tienes que demostrar los hechos, y si no se hacen de acuerdo a lo que manda la ley, los abogados defensores generalmente apelan a esas formas, y por esas formas a veces se cae y se revisa la condena. Entonces, creo que realmente aquí va a tener que haber un aprendizaje de lo que ocurrió, de qué fueron los elementos que permitieron que no fueran realmente los que determinaron en una condena desde el punto de vista jurídico como manda, correcto. Entonces, volvemos a entrar en un ciclo donde volvemos a revivir ese pasado que es muy fuerte desde el punto de vista de género para las damas. Entonces, y del abuso por parte de la parte masculina en términos de usar su poder para poder conseguir algunos favores en términos sexuales, y que volvemos a someter a una sociedad a que algo que había sanado de alguna manera y que venía superando con ese movimiento Me Too, en la que se marca una línea de acción muy fuerte, muy contundente. Entonces, volver a entrar en algo que se viene superando progresivamente. Entonces, yo creo que aquí el movimiento Me Too, como lo hemos señalado, sufre un revés
pero que bueno, que también los reveses sirven para hacer las correcciones necesarias y fortalecer los casos de cada una de las víctimas que han sido abusadas de este tipo de personajes. Ahora voy a cambiar de tema porque me quiero ir al reporte de Derechos Humanos anual del Departamento de Estado, y es que ha generado una gran controversia y una gran tensión entre Estados Unidos y Colombia ese informe que fue publicado durante esta semana. Es un informe anual que hace el Departamento de Estado en donde pone punto por punto lo que considera son las violaciones de derechos humanos en muchísimos países, uno de ellos Colombia. Y hay una parte en el del año 2023 que dice lo siguiente: la Fiscalía General abrió investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente Petro por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de Petro. Pues Ana Vanessa, Antonio, esto ha generado un gran revuelo en Colombia. Hay muchísima molestia por parte del presidente Gustavo Petro por la inclusión de esta mención a su hijo en una investigación que aún está abierta, que aún no ha concluido, pero que existe y que fue incluida en el reporte de derechos humanos del Departamento de Estado. Miren lo que dijo después de una serie de mensajes entre ambos países. Miren lo que dijo el canciller encargado Luis Gilberto Murillo sobre esta inclusión del hijo del presidente Petro en este reporte. Cuando singularizan dos nombres por ser el hermano del presidente o el hijo del presidente, afecta eso mismo también. Y es se están involucrando en asuntos donde nosotros no nos involucramos. Nosotros no hemos hecho ningún pronunciamiento sobre las investigaciones que tiene el hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se llama Hunter Biden. ¿Usted nos ha escuchado hablando de eso? No. Nosotros no hemos hecho ningún pronunciamiento sobre las investigaciones en contra del hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden. Ana Vanessa, ¿se equivocó el Departamento de Estado al incluir, al hacer una inclusión, digamos, tan específica sobre el hijo del presidente en este reporte? ¿Y cómo ves la respuesta de Colombia? Bueno, el Departamento de Estado regularmente en sus informes pues menciona este tipo de cosas, ¿no? Hay países que ya están acostumbrados, como México, ¿no? Y también hay momentos en que los países reaccionan de diferentes maneras a este tipo de menciones. Por ejemplo, hoy Colombia. El presidente Petro, una de sus grandes banderas para llegar al poder, pues fue el tema anticorrupción y el tema de la firma de la paz. Y el tema de la paz se vio fuertemente afectado cuando justamente se hacen estas denuncias a su hijo una semana previa al cese al fuego, a la firma del cese al fuego con el ELN, y pasa sin pena ni gloria esta firma, porque todas las cámaras y los reflectores se dirigieron a las declaraciones de su propio hijo acerca de fondos o financiamiento ilícito en la campaña de su padre, Gustavo Petro. Incluso el hijo llegó a decir que su padre no sabía que dentro de estos fondos que se había recibido había dinero del narcotráfico. Entonces, vamos, no es que haya algo oculto bajo el sol en aquello que publicó el Departamento de Estado, pero sí creo que es un tema muy sensible porque derriba aquellas banderas del presidente Petro, que además, bueno, tiene este cese al fuego con el ELN que no ha sido tan respetado, no ha logrado como fijar alguna fecha para ya un alto definitivo y el armisticio y el proceso de paz con el ELN, y sí se han incrementado algunos delitos que él había prometido combatir. Entonces creo que está en un momento de coyuntura muy sensible, de un debilitamiento político del presidente, y es por eso la reacción a las declaraciones o a las menciones que hace este documento del Departamento de Estado. Así es, Antonio. Este es un informe técnico en el que el Departamento de Estado dice, bueno, a ver, ¿qué está pasando en cada país? ¿Qué está pasando en Colombia? Y ponen punto por punto y deciden incluir este párrafo. Ahí hay mucho debate porque hay quienes dicen, bueno, realmente es una investigación abierta, no era necesaria la inclusión. Si no lo hubieran incluido a nadie, pues le habría hecho falta, y en cambio sí generó pues toda una crisis diplomática. Y hay otros que dicen, pero ¿y por qué Estados Unidos habría de omitirlo? Ni que fuera la Oficina de Relaciones Públicas de Colombia. ¿Tú qué piensas, Antonio? ¿Debió o no debió haberlo publicado el Departamento de Estado en su reporte? Ocurre que aquí el desk de Colombia en el Departamento de Estado
aporta estos elementos al informe, por supuesto. Ellos son los que hacen la investigación desde el punto de vista de derechos humanos y aportan los elementos para el informe total, ¿no? Y eso tiene, por supuesto, toda la cadena de aprobaciones y va. Aquí lo que podríamos estar viendo es que el Departamento de Estado no tuvo la diplomacia de poder consultar con la contraparte, en este caso la Cancillería o la Embajada aquí en Washington, en términos, aunque sea un informe propio del Departamento de Estado, no hay influencia externa, pero se pueden conversar esas situaciones para ver cómo está la relación bilateral. Podríamos estar observando que entonces, a partir de esto, la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos no pasa por su mejor momento, porque definitivamente al señalar al hijo del presidente y al hermano del presidente, un momento donde en Colombia la popularidad de Petro como presidente es no la mejor, no está en su mejor momento. Realmente le afecta porque senadores y ¿cómo se llama?, miembros de la Cámara están usando esto, ¿verdad?, como credibilidad y darle fuerza a la Fiscalía, porque hasta ahora eso no se ha terminado de evaluar y llevar a un feliz término. Entonces yo creo que hay un desliz por parte del Departamento de Estado, pero podemos leerlo que no está pasando por su mejor momento la relación entre ambas partes. De hecho, en el Congreso no terminan de aprobar el presupuesto asignado a la ayuda a Colombia, que quiere decir también que tampoco en la parte legislativa está en su mejor momento. Y la respuesta, y se observa precisamente en la respuesta de Luis Gilberto Morillo, cuando señala, nosotros no nos involucramos en el caso de Hunter Biden, que es un caso sensible también para los Estados Unidos en esta elección presidencial, porque precisamente es uno de los casos que se utiliza para señalar la corrupción entre la familia Biden. Entonces yo creo que hay que tomarlo con calma, no hay que hacer, porque no vale la pena en nuestro continente mantener tensiones entre países amigos como Colombia y Estados Unidos. Rápidamente, antes de irnos al corte de comerciales, Antonio, Ana Vanessa, ¿reaccionó de pronto un poco de manera fuerte Colombia al decir no te metas con mi hijo, sino yo me meto con el tuyo, que es de alguna forma como algunas personas lo están interpretando, ¿no? Es decir, Estados Unidos menciona al hijo del presidente Petro y el canciller dice, nosotros no mencionamos al hijo del presidente Joe Biden, pero lo menciona en esa declaración. Antonio, ¿reaccionó Colombia con esta declaración? Un poco se ve que Petro, que fue el que seguro como dirige la política internacional, le tuvo que haber dicho al canciller, debemos responder de forma igual. Yo pienso que sí. Ana Vanessa, ¿tú qué piensas? Sí, a mí me parece que está de alguna manera haciendo, como tú dices, lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, si estás criticando y estás pidiendo que no se haga ese tipo de cosas, pues no puedes responder al mismo tenor que aquello que estás juzgando que es indebido. Ya regresamos en Club de Prensa Washington. Al volver vamos a hablar sobre Venezuela y vamos a hablar sobre una de las ciudades más bellas del mundo, Venecia, en Italia, porque va a empezar a cobrar a los turistas que quieran visitarla. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Regresamos al Club de Prensa Washington y quiero leer este aparte. En la sombra del Palacio de Miraflores, la noticia de que el embajador Edmundo González Urrutia sería el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática causa un revuelo inesperado. Nicolás Maduro y
no anticipaban esta jugada. Este entrecomillado lo saco de una columna de Antonio de la Cruz, que nos acompaña hoy, estrategias y tácticas en el ajedrez electoral venezolano. Antonio, ¿cómo queda el ajedrez electoral, como tú lo denominas, en Venezuela tras la llegada del embajador Edmundo González Urrutia como candidato de la oposición? Haber dejado que el embajador González Urrutia participe en las elecciones quiere decir que las elecciones del 28 de julio va a tener un efecto en términos de condiciones electorales para poder ver si se logra en algo que sean medianamente competitivas, pueda tener un resultado que permita un cambio en Venezuela, que es lo que quiere la gran mayoría. De otra manera, el otro escenario que quedaría es un escenario donde Maduro y su entorno, su socio, buscarían cómo robarse esa elección. Porque había una opción antes de que aceptaran que dos tarjetas de partidos políticos asumieran la candidatura del Edmundo González. Y al permitir eso quiere decir que el proceso continúa. Entonces vamos al partido vamos a ponerlo si fuera un partido de fútbol, donde el árbitro lo controla el gobierno de Maduro, donde el VAR lo controla el gobierno de Maduro, y donde entonces van a haber condiciones que van a ser muy difíciles, pero son posibles de vencer si hay un buen desempeño, un buen cuidado de los votos en términos de lo que ha llamado María Corina Machado el movimiento 600.000, ella lo llama 600K en protección del voto, y los que ella denomina los comanditos, que son los que se organizan para vigilar que ese día ocurra la voluntad de lo que quiere la mayoría en Venezuela. Dice Antonio, Ana Vanessa, que de todas formas el VAR lo sigue controlando el régimen de Nicolás Maduro, el árbitro sigue siendo Nicolás Maduro. ¿Crees que la comunidad internacional y en concreto Estados Unidos deberían reconocer los resultados de las elecciones ahora que está Edmundo como único candidato de la oposición? Bueno, yo creo que para reconocer las elecciones, pues todavía falta ver cómo se van a ir desarrollando. Creo que Estados Unidos además está muy interesado, luego de la firma del Acuerdo de Barbados, en que prácticamente se comprometieron sanciones por elecciones, y que Estados Unidos ya ha empezado a levantar algunas de estas sanciones en cumplimiento del compromiso contraído con Venezuela. Sin embargo, lo que vimos que ocurrió con las inhabilitaciones de ciertas candidaturas, pues mostraban poco compromiso y poca voluntad política de Venezuela a cumplirlo. Ahora, bueno, finalmente queda este candidato en sustitución a María Corina, pero como bien dice Antonio, las condiciones son muy complejas, son adversas. Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar el régimen de Maduro, que sabemos que por conservar el poder, bueno, es posible todo, pero bueno, habrá hasta ahora hay el compromiso de que haya una gran cantidad de observadores internacionales, y pues que realmente se logre conjuntar la sociedad venezolana para ir a las urnas, para cuidar el voto. Y bueno, pues desde la esperanza más que desde la experiencia, esperamos que por fin este 28 de julio pues el pueblo venezolano empiece a ver un camino de transición hacia una mejor condición democrática y que abone a la calidad de vida de todos los venezolanos. Antonio, las relaciones con Estados Unidos, el acuerdo de Barbados, ¿esto le podría dar oxígeno, de alguna forma revivir, darle una luz de esperanza a ese acuerdo, o definitivamente no? Hasta ahora el gobierno de Maduro no ha cumplido con los acuerdos, ¿no? Podríamos decir que realmente si hubiese una elección, la candidata sería María Corina Machado, si hubiese cumplido con ese acuerdo. Y al no cumplir con el acuerdo, lo que vamos precisamente es buscando, a través de un candidato que no era el esperado, conseguir que esa voluntad que hasta ahora ha sido de alguna manera obviada, o sea, obviado es esa voluntad, es que pueda canalizarse
es eso que quiere de un cambio definitivo porque está cansado ya de los 25 años de gobiernos de Chávez y de Maduro. Es una población que votó por Chávez y que hoy no quiere seguir votando por lo que ha impactado en su vida, en el día a día, en el costo de la vida, los hijos que se fueron, los nietos que se fueron. Y entonces quiere hoy reencontrarse y volver a ser un país que pueda marcar un futuro donde se reencuentren todos en la nación venezolana. Yo creo que aquí donde está el dilema. Si Maduro no cumple con los acuerdos de Barbados de alguna manera, ¿qué significa eso? El desarrollo de la campaña electoral que va a arrancar próximamente, permitirle al candidato que vaya a los medios de comunicación, que ya, por supuesto, la parte de la inscripción en el registro electoral permanente no lo hicieron lo ampliamente posible. Entonces, bueno, tendremos que esa parte contribuye a la ilegitimidad de Maduro que hoy tiene, pero que él quiere ver si puede convertirse en un gobernante legítimo. Por eso es la elección, buscando él su legitimidad, que dependerá de todos estos factores. Yo creo que en Venezuela hoy las condiciones están dadas para poder tener un cambio en transición ordenado, porque la mayoría de los venezolanos lo que quiere es eso y no quiere una solución distinta, sino a través de las elecciones. Antonio, Ana Vanessa, hoy es viernes, ya pensemos en algo positivo, soñemos con un bonito viaje que podría ser a la ciudad de Venecia, y es que Venecia, en Italia, se convierte en la primera ciudad del mundo que cobraría porque los turistas pudieran entrar. Pero esta es una medida que se toma porque es que estaban llegando muchas personas a Venecia y el año pasado esta ciudad estuvo a punto de ser incluida en la lista roja del patrimonio mundial en peligro por parte de las Naciones Unidas. ¿Será, Ana Vanessa, que esta medida de cobrar a los turistas podrá ayudar a Venecia a salvarse? ¿Y qué opinas pues de que ahora toque pagar para poder ver Venecia? Pues lo veo difícil. La verdad es que, como tú bien decías, Venecia es un paraíso, es de estas ciudades icónicas que la gente sueña con visitar, y que ha sido de verdad muy, muy afectada, no solo la calidad de vida de sus residentes, sino incluso las visitas. Quien ha ido últimamente no se puede ni caminar, ni ver bien las cosas. Desafortunadamente, además, la gente tiene un poco respeto por el patrimonio, por estas ciudades, que tiran basura, que tocan aquellas cosas que dice que no se pueden tocar. Entonces es una medida desesperada, una medida piloto, y que además es solamente para un pequeño grupo de turistas. Aquellos que pernocten en Venecia no lo tendrán que pagar, quien vaya de viaje de trabajo tampoco, estudiantes, menores, residentes, tampoco lo van a tener que pagar. Entonces, realmente es una medida importante, sí, porque es Venecia, porque además se podría extender a otras ciudades pequeñas que están teniendo estos mismos problemas, ciudades turísticas. Yo esperaría que mejore la situación, que el pagar, si bien no limite cuantitativamente, quizás sí un poco, pero no como para solucionar el problema, sí aquellos que pagan los haga un poco más conscientes de la necesidad de un comportamiento más ordenado y más respetuoso de este tipo de lugares que nos ofrecen pues algo que es importante para el desarrollo del ser humano, que es el contacto con la cultura. Vemos en pantalla esa ciudad maravillosa, las góndolas de Venecia, que ojalá pues se puedan proteger, así sea con esta medida u otra. Ya regresamos en Club de Prensa Washington después del corte de comerciales. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Hoy me acompañaron de manera remota desde el área de Washington el analista político e investigador no residente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Antonio de la Cruz. Y desde Santiago de Chile, la doctora en Relaciones Internacionales y miembro de la red de politólogas, Ana Vanessa Cárdenas. A ellos muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes también por regalarnos una hora de su tiempo, por participar en nuestro programa. No olviden que pueden seguir enviándonos sus opiniones
opiniones. En X nos encuentran como @clubprensantn24. Que tengan un feliz resto de viernes y feliz fin de semana. Hasta la próxima.